hasta ahora como para hacer un mini resumen y que vayan ustedes teniendo una idea conceptual y transversal de lo que estamos viendo. Tenemos por un lado esto con Profe, disculpe, ¿está hablando? realizar. Porque no se escucha nada o se escucha cortado, pero no sé si es mi conexión. Yo tampoco lo escucho. ¿Ven? Hola, hola. Hola, profe. Hola, profe. Sí vemos, pero no podemos escuchar. ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha, Bueno, profe. estoy buscando otro lugar, pero no sé por qué no podía o tengo poca señal. Vuelvo a presentar, disculpen. Compartir. Bueno, entonces, no sé si me llegaron a escuchar, digamos, esta filmina de la jerarquía, sí, creo que sí. Bueno, ¿cuál es el sentido y el concepto, la realidad para programar todo esto que sería la manufactura? Es tratar, ¿sí?, de tener una realidad lo más precisa posible para poder dar cumplimiento a ese plan de producción. Por otro lado, también nos sirve para cuantificar los recursos y además de saber los tiempos que necesito, ¿no? Por eso se acuerdan que hablábamos también de los lead time de fabricación de cada pieza, que es importante tenerlo para saber cuántas piezas yo voy a poder hacer en cada máquina para un lote de producción que necesitamos. Por otro lado, también coordinar con otras áreas, ¿sí?, ya puede ser administrativas o áreas de soporte, aquellas necesidades para poder no afectar ese plan de producción.
Acá, básicamente, cuando armamos la programación productiva o de producción, tenemos en cuenta dos aspectos o dos focos. Por un lado, la fuerza de trabajo, que ni más ni menos eran las personas, que es el cálculo que hicimos la semana pasada, al igual que la cantidad de máquinas que yo necesito para poder llevar adelante la producción, ¿no? Obviamente que esta programación siempre se va a ver afectada, influida por muchos aspectos, ¿sí? Como puede ser el tema de rotación de inventarios, disponibilidad de inventarios, el rendimiento que tiene cada máquina. A lo mejor nosotros estimamos, ¿se acuerdan que dijimos un rendimiento en algunos casos del 80 o del 90%? Bueno, si realmente es menor ese rendimiento, obviamente que se va a ver afectado la programación de la producción o de la manufactura, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos o conceptos o consideraciones son las que deberíamos de tener en cuenta para poder cumplir de manera más certera esa programación de la manufactura. Cuando uno confecciona o da seguimiento a la programación de esa manufactura, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Por un lado, tener en cuenta aquellas restricciones que yo puedo tener desde el punto de vista técnico. Cuando me refiero a restricciones desde el punto de vista técnico, lo que estamos haciendo mención aquí es que tengamos la posibilidad de contar con todo el equipamiento y con todo el personal técnico para poder desarrollar y cumplir ese programa de producción, ¿sí? Bueno, por otro lado, tener en cuenta si es necesario tener o no alguna estación adicional de trabajo. Cuando digo estación, puede ser algún centro de trabajo, algún equipo concretamente que necesitemos para reforzar y poder cumplir con ese programa de producción. Algo que hasta ahora no hemos visto, pero sí lo vamos a ver cuando veamos el tema de programación. Ahora al final de esta filmina, yo ahí le puse para que ustedes vayan teniendo en cuenta estas cuestiones de cómo armar, porque hasta acá nosotros dijimos, bueno, vamos a necesitar X cantidad de personas y X cantidad de máquinas. Bien, el tema es cómo programamos, y acá viene la importancia de la programación para que, para evitar, como dice aquí, los famosos cuellos de botella. Cuello de botella es aquello que no me permite poder avanzar o producir bajo un esquema de flujo constante. Entonces, tener en cuenta cuáles son los cuellos de botella que tenemos, ¿sí? Y también tener en cuenta que nosotros lo hemos armado a este plan de producción, lo hemos armado en función de uno o dos equipos o de uno o dos productos, pero no descuidar que se pueden incorporar o mayor cantidad o otros productos que no lo hemos tenido en cuenta a la hora de armar la planificación o la programación de la producción. Teniendo en cuenta todos esos aspectos y cómo cumplir con ese programa de producción, es que la carga de máquinas, esto que estamos diciendo para evitar tiempos muertos, lo que buscamos es tratar de producir, de procesar los productos en el tiempo que nosotros hemos estimado o, en el mejor de los casos, lo más rápido posible. Buscar, cuando hacemos la carga de máquinas, es disminuir los inventarios. Acuérdense que en algunos casos el tener el sobrestock, hicimos una valoración económica y vimos que en esa valoración económica tiene una incidencia importante, tanto en espacio como en costo o plata inmovilizada. Emplear al máximo las máquinas, esto se refiere es tratar de no tener demasiado tiempo paradas esas máquinas, porque el tiempo parado es que no estamos aprovechando
la disponibilidad de esas máquinas. Algo no menos importante que muchas veces nos trae grandes dolores de cabeza es la coordinación entre las distintas operaciones para no correr el riesgo de entregar fuera de término o no cumplir con las cantidades solicitadas por el cliente. Programar los mantenimientos, esto es, si yo trato de tener una eficiencia cercana al 90%, obviamente que yo voy a estar buscando poder contar en un 90% con ese equipamiento. El no contar significa el no poder producir, entonces coordinar los mantenimientos para evitar parada de máquina, por un lado, y por otro lado, para tratar de tener disponible las máquinas en un porcentaje alto para poder producir y poder cumplir ese programa de producción. La programación de las materias primas, materiales auxiliares de consumo, esto es lo que veíamos en Gocinto, todo lo que es la programación de los insumos y materias primas, semi-elaborados, que yo necesito para colocar en el producto y poder completar ese producto. ¿Qué más? Empezar a conocer cuáles son los cuellos de botella. Y acá es importante tener en cuenta esto. Los cuellos de botellas pueden llegar a ser siempre los mismos o pueden ser variables de acuerdo al tipo de producto en función de las distintas operaciones que tiene. ¿Tá? Puede ser que el producto con variaciones que tenga, mi cuello de botella en algún momento puede ser un granallado, por ejemplo, por la complejidad o por la cantidad de piezas que puede llegar a tener ese artículo, y en otro artículo el cuello de botella puede llegar a ser un tratamiento térmico. ¿Está bien? Entonces, siempre es importante tener en cuenta cuáles son los cuellos de botella para tratar de buscar alguna manera de equilibrar o que ese cuello de botella tenga una mínima incidencia. Cuando muchas veces esos cuellos de botella no puedo eliminarlo, puedo tomar como consideración a la hora de plantear mi plan maestro de producción, en esos sectores poner un rendimiento un poco más bajo para ser lo más realista posible en función de esa debilidad que yo estoy teniendo en ese proceso productivo. Y tener en cuenta también cuando hacemos la carga de máquina, qué cantidad vamos a necesitar, y acuérdense que cuando dijimos que no podemos atender ese programa de producción, lo que podemos llegar a hacer es incrementar las horas asignadas al turno, muchas veces llamadas horas extras, o tercerizar, ¿sí? Tercerizar esa actividad o ese trabajo. Una vez que nosotros tenemos en cuenta cuáles son las condiciones principales que debo tener en cuenta para la programación de la manufactura y cómo cargar esas máquinas, ¿sí? El otro paso que es necesario que tengamos en cuenta es ni más ni menos qué documentación voy a necesitar para esa programación, ¿no? Entonces, el programa de producción, el plan maestro de producción, el despiece de los productos y de los conjuntos, como ustedes lo tienen en el trabajo práctico de la bordeadora, ¿sí? Las hojas de ruta para cada elaboración. Cuando dice hoja de ruta es las instancias o las operaciones por las cuales debe de pasar ese componente. Por ejemplo, si yo tuviera que fabricar las cuchillas de la motoguadaña, entonces yo ¿qué debería hacer? Por un lado, dentro de la hoja de operación es la materia prima. Ahí yo voy a definir, será una 0, 1020, 1040, 8620. Paso siguiente, operación siguiente, será el corte. Paso siguiente será el perforado. Paso siguiente será un templado, posiblemente.
Y finalmente será realizar los filos a las distintas aristas de la moto Wada, ¿sí? Y ahí yo ya tendré el producto terminado para ser montado en alguna instancia de ese proceso de fabricación, ¿sí? Por otro lado, aparte de la documentación, de las hojas de ruta, voy a necesitar otra serie de situaciones como las capacidades de máquina, las características, cuál es el estado, que esto un poco yo recién se los sumaba, se los agregaba, en el sentido que les decía, bueno, acá hay que tener en cuenta cuál es el verdadero rendimiento del equipo. El estado, si es una máquina demasiada obsoleta, seguramente las actividades de mantenimiento deben ser más recurrentes, más seguidas, más periódicas, porque si no, no vamos a poder contar con ese equipamiento para poder realizar la parte operativo-productiva, ¿no? Bien, para tener en cuenta, una vez que ya tenemos esa programación, es establecer algún tipo de criterio de estas cargas de máquina, ¿no? Entonces, algunas puede ser, como dice acá, first in, first out, lo primero que entra es lo primero que sale, que ya lo vamos a ver ahora. El tiempo de proceso más breve, cuando dice tiempo de proceso, es aquella operación o aquel equipo que me lleva menos, aquel producto, discúlpenme, aquel producto que me lleva menos tiempo de fabricación. ¿Ah? Otra de las formas es en función de la fecha de entrega más cercana. Entonces, a partir de ahí, yo el criterio que utilizo es otro. Nosotros vamos a ver estos tres primeros. Yo acá le puse otros más que suele haber, de acuerdo a cierta bibliografía como el Krajewski, en donde me dice otras alternativas de programación de máquinas, ¿sí? O de carga de máquinas, en relación a otros aspectos. Por ejemplo, con relación a la criticidad del producto, que sería la relación entre el tiempo de entrega y el tiempo de producción total faltante, ¿sí? Tareas con menor holgura, no sé si todos entienden a qué nos referimos a esa palabra holgura. Holgura es el tiempo o el margen que yo tengo, ¿sí? Entre fabricación y entrega. Ese es el tiempo de holgura que se le suele llamar. Lo puedo tomar entre operación y operación, qué holgura tengo, y muchas veces es con respecto al tiempo total. Y por último, por un menor costo de cambio. No sé si hay alguna consulta hasta acá o seguimos avanzando. Bueno, no dicen nada, supongo que venimos bien. Ok, entonces, vamos a ver la primera secuenciación que habíamos visto, que había comentado. Entonces, miremos el margen superior derecho, este que está acá, en donde yo tengo el número de trabajo, o sea, el número es los distintos tipos de trabajo que yo tengo, el tiempo que me lleva a fabricar cada uno de esos trabajos. Por ejemplo, el número 1 me lleva 11, pueden ser días, horas, eso lo dejé abierto, pero es un poco la idea de transmitirle cómo tener en cuenta la relación y la carga de esta característica de secuenciación. Vamos a poner que sean días para tomar una variable de tiempo. En el producto número 2 tenemos 29 días para fabricarlo, en el 3, 31, en el 4, un solo día, y en el 5, 2 días. ¿Ah? Y acá, en la última columna, es la fecha de entrega que nosotros tenemos comprometida. Entonces, para el producto 1,
tenemos 61 días, para el 2, 45, para el 3, 31, para el 4, 33 y para el 5, 32 días. Entonces, aplicando de lo primero que llegue, lo primero que debe de salir, ¿sí? O sea, también llamado sistema FIFO, ¿sí? Entonces armamos esta tabla que está en el margen inferior izquierdo, donde dice secuencia, que sería los números de trabajo o los productos que yo tengo establecido en la tabla que veíamos recién, cuántos días me lleva el fabricarlo, a los cuántos días ya estaría terminado, ¿sí? Cuál es la fecha de entrega, y acá sí tengo no retardo con respecto a la fecha comprometida de entrega. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo hacemos este cálculo. El producto 1 me tarda 11 días, o sea que lo voy a terminar a los 11 días, ¿sí? Y yo tengo una fecha de entrega de 60. O sea que no voy a tener retardo, por eso le ponemos 0 en la última columna. Para el producto 2 dijimos que teníamos 29 días de fabricación, ¿tá? Si yo le sumo los 11 que ya tardé para el primer producto, estamos hablando de a los 40 días yo voy a poder tener disponible el producto número 2. Y yo dije que tenía 45 días de demora en entregar. O sea que acá también estaría con un retardo de 0 días, porque estaría entregando antes de la fecha comprometida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al producto número 3. Si yo a los 40 días que terminé el producto número 2 empiezo a fabricar el número 3, voy a terminar a los 71 días de comenzada la fabricación de cada uno de estos productos. Yo tenía una fecha compromiso de entrega de 31 días, es decir, que yo estaría excedido 40 días, ¿sí? Excedido en cuanto a la fecha comprometida de entrega. Para el producto número 4, del día 71, recién puedo comenzar, estaría en el día 72, desde el comienzo de la fabricación del producto número 1. La fecha de entrega era los 33 días, y haciendo la diferencia entre 33 y 72 me da que estaría con 39 días de demora. Y para el producto 5, que tardaba 2 días, haciendo la relación y entregar a los 32, me está quedando que tengo 42 días de retraso. Entonces, acá a la derecha, inferior derecho, yo puse algunos datitos para que tengamos en cuenta, en donde veo que el tiempo de flujo medio, son los 74 días que yo tardé, 74, que es la sumatoria desde el día 1 hasta el día del producto 1 hasta el producto 5, por eso hago 74, que es el tiempo total, lo divido en 5, y yo tuve un promedio de flujo de 14,8 días, ¿sí? El retardo promedio, o sea, el tiempo de demora promedio, que estamos sacando un promedio, vemos que algunos no tenemos retraso y en otros sí tenemos. Entonces hago 121 días, que sería la sumatoria de toda la columna, dividido 5, me da un retardo promedio de 24,2 días, si tomamos como días. Y el número de trabajos con retardo, 3 de 5 que tenemos, ¿no? Entonces, bajo esta metodología, con estos tiempos y con estos tiempos de fabricación y fecha de entrega, no sé si sería la metodología más aplicable para este tipo, ¿no? Veamos el tiempo de procesamiento más corto, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? La misma tabla, perdón, no los quiero marear, pero ustedes lo tienen porque ayer lo pasé. Esta tablita que está arriba a la derecha, superior derecho, vamos a manejarnos para comparar estos 3 tipos de secuenciación que vamos a hablar hoy en la clase. ¿Está bien? Entonces, tenemos la metodología, esta es
en función del tiempo de procesamiento más corto. Entonces, viendo esta tabla, el tiempo de procesado más corto es el artículo 4, después le sigue el 5, después le sigue el 1, después le sigue el 2 y por último el 3. Vamos a ver si está acá igual. El 4, el 5, el 1, el 2 y el 3. ¿Está? Los tiempos están acá, que son los mismos que estaban en la tabla. Entonces, tengo un día, 2 días, 11 días, 29 y 31 días para procesar. Entonces, haciendo el mismo análisis que venimos haciendo, las fechas de entrega se mantienen. Entonces, acá el producto 4 lo voy a terminar en el mismo día que lo comencé. Por ende, el retardo o retraso va a ser 0. Vamos en función del tiempo de procesamiento más corto. Tengo 2 días para el 5, le sumo 1, que es cuando empecé el producto anterior. Tengo 3 días, también tenía 32 para entregarlo, me queda 0 de retardo. 11 más 3 son 14 para el producto 1. Llevo 61 días, tenía 61 días para entregarlo, tengo 0. En el 2 estaría en el día 43 y fecha de entrega era 45, la cual me da 0 de retardo. Y después el producto 3, le sumo 31 más 43, también me da 74, ¿sí? Menos 31, yo estaría con 43 días de demora para el producto número 3. Con esta metodología y bajo esta forma. ¿Qué es lo que vemos? Que el flujo promedio, porque el tiempo total es el mismo, estoy tomando, los posiciono distinto para teniendo en cuenta el tipo de secuenciación, pero en realidad el tiempo total no me va a variar, van a ser 74 días para hacer estos 5 componentes, estos 5 productos. Entonces, haciendo los mismos cálculos que hacíamos anteriormente, tengo que el tiempo de flujo medio es 74 dividido 5, 14.8, como tenía en el sistema anterior, que era el FIFO. Retardo promedio, acá me va a variar, porque antes tenía 120 y pico, 121, sí, 121, y acá tengo 43. Pero lo más llamativo es que acá el número de trabajos con retardo va a ser 1, contra 3 que tenía con la metodología planteada anteriormente, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos un salto significativo respecto del anterior. ¿Lo están viendo todos ustedes? Y vamos a ver con la misma tabla, los mismos productos, bajo las mismas condiciones, para poder después hacer una tabla comparativa a ver cuál llega mejor, ¿sí? Entonces, acá me dice que tener en cuenta la primera fecha de entrega. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de fecha de entrega, ya cambiamos, no es por el tiempo que yo tardo en fabricar, sino por la primera fecha de entrega. Y fíjense que acá en la primera columna me va variando. En el anterior arrancaba con el trabajo número 4, en el FIFO empezaba con el 1, porque era lo primero que entra, lo primero que sale, y en este caso empiezo con el número 3. ¿Pero por qué empiezo con el 3? Porque estoy poniendo esta condición de la primera fecha de entrega. La primera fecha de entrega era esta, que eran 31 días, la más baja sobre el resto. Entonces, yo empiezo con el trabajo número 3, me lleva 31 días, lo termino el día 31. Después, la próxima fecha de entrega era 32, que era el trabajo número 5, y ese llevaba 2 días de procesado. Entonces, 2 más 31 me da 33. Ese 33 me había comprometido a 32 días, yo voy a tener un día de retraso, mientras que para el trabajo número 4 yo me había comprometido para el día 33 entregárselo y tardé 34, razón por la cual acá voy a tener un día de demora o de retraso, ¿está bien? Lo mismo hago para el trabajo número 2 y el trabajo número 1. Fíjense que lo que yo les decía recién, el tiempo de terminación sigue siendo
74, entonces el tiempo promedio no me va a variar, ¿está bien? Pero sí me va variando en todos el tiempo promedio de retardo, ¿está? Acá tenemos 6,6, en el anterior era 8,6 y en este era 24,2, ¿sí? Entonces vemos que tenemos una diferencia notable. Y acá tenemos cantidad del número de trabajos con retardo 4 de los 5. Acá yo les hice una tabla comparativa para que veamos el consolidado de todas las metodologías de secuenciación. Entonces, en función de esto, creo que para este tipo que estamos presentando de ejemplo, el más adecuado para tener una incidencia lo menos negativa posible para el cliente sería el tiempo de procesamiento más corto, en la cual, si bien tengo una tasa promedio media, vamos a decir, entre los dos extremos, pero tengo menos cantidad de trabajos con retardo. Y en realidad, si bien puedo tener una tasa promedio un poco mayor, lo que se busca es tratar de no dejar de cumplir con el cliente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con estos tipos de secuenciación? No, profe. Está todo ¿No? claro. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Después, para mostrar, ¿sí?, o para analizar, yo puedo utilizar distintas técnicas o herramientas para ir viendo y monitoreando tendencias, cuáles son las principales debilidades o problemas que estoy teniendo, por la cual yo no me puedo ir ajustando, estoy teniendo ciertos retrasos. Esas técnicas o herramientas hay muchas, yo acá les comento algunas, en la cual tenemos un gráfico de Gantt en donde yo puedo ir mostrando y viendo dónde debería iniciar y cuándo debería terminar, ¿sí? Ese proyecto o ese artículo o ese producto, ¿sí? Y cómo voy combinando con las distintas máquinas de secuenciación en la cual yo tengo que ir colocando para obtener una unidad de producto, ¿tá? Elegir un procesamiento secuencial de carga de máquinas, que eso lo vamos a ver en la próxima clase una de las formas a través del algoritmo de Johnson, con la programación de 2 y 3 máquinas a la vez, ¿tá? Otra es programación por matrices, que es una metodología que se hace o se puede llevar a cabo a través con un software específico que viene, ¿sí? No es tan cálculo manual como lo estamos viendo nosotros acá. Otro de los métodos o técnicas o herramientas que también se suele usar es el método INDEX. Este método INDEX tiene en cuenta, o lo que busca es evitar generar posibles riesgos en las personas por, digamos, por actividades recurrentes que debe de hacer, ¿no? Entonces, una luxación de codo, de muñeca, una tendinitis. Entonces, este método lo que hace es tratar de disminuir o minimizar aquellas cuestiones que pueden llegar a tener una incidencia sobre las personas, y al tener una incidencia sobre las personas, cuando digo incidencia es bajas de días por cuestiones de, digamos, físicas de las personas, ¿tá?, relacionadas con la actividad que realiza. Entonces, una secuenciación en la cual la persona tiene que hacer muchos movimientos de brazos, las posibilidades de que tenga una tendinitis de codo, una luxación de codo, son altas. Entonces, razón por la cual este método lo que hace es tratar de ir buscando alguna mejora desde el punto de vista ergonómico para evitar estas posibilidades de daño hacia las personas o hacia los operadores. Y después hay otros
otras técnicas y otras metodologías que por allí la pueden ustedes, si quieren, buscar, pero en realidad son más específicas. Bien. Acá yo lo que les quise mostrar, o por ahí diagramar, es cómo son los procesos reales en una manufactura, en un proceso productivo. Entonces ustedes verán que ingresa en la izquierda aquí con las materias primas, que yo le puse distintos colores como para que se vea gráficamente. Cada materia prima, insumo o semi-elaborado va a estos tres rectángulos que vemos ahí rosa, que serán distintas máquinas, distintas operaciones, y después van viendo los distintos colores que yo les representé acá, cómo van cumpliendo distintos roles y distintas reacciones hasta obtener un producto terminado. Ustedes ven que iniciaron todos estos colorcitos, ¿sí? Estos 6 colores, y acá terminaron los productos con los 6 colores que habíamos iniciado, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Acá entró digamos, el componente celeste, ¿sí? Entonces, ¿qué veo? Que hasta que no termine de ser procesado en esta máquina 2, le vamos a poner, de esa máquina 2, recién ahí voy a meterlo en la máquina 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente que esta máquina 3, vamos a decirle, va a estar más corrida porque yo, si bien puedo contar con el componente materia prima rosa, si no tengo la rosa y la celeste, no podría hacer la operación que está planteada en esta máquina. Razón por la cual no podría estar a la misma altura como está acá. Porque ustedes ven que la línea o la flecha esta que yo he hecho se vuelve hacia atrás. Razón por la cual esta máquina va a tener que estar desplazada con respecto a la máquina 2, porque si no, no podría procesar lo que estaba previsto en la máquina 3. Esto que se vuelva hacia atrás significa que yo al correr la máquina 3 hacia adelante, o desplazarla hacia adelante, ahí me va a quedar un bache o un tiempo, una escala de tiempo, en la cual yo no voy a poder, si bien tengo la máquina, pero yo no voy a poder procesar ni estar trabajando de manera paralela con la máquina 1 y la 2, razón por la cual acá me va a quedar lo que se llama un tiempo muerto de esa máquina, ¿está bien? Que después podré ver si puedo hacer otra cosa, pero estamos hablando sobre un producto, ¿sí? Puntual. Entonces, fíjense acá cómo se van interrelacionando y cómo en este método gráfico que les estoy mostrando aquí, cómo ya estoy pudiendo observar de que va a haber ciertas máquinas que yo las voy a deber desplazar y voy a tener tiempos improductivos, ¿tá? Obviamente que siempre lo que yo busco es tratar de minimizar esos tiempos improductivos. Acá están los 3 centros, las 3 máquinas que yo les decía, que uno yo lo llamé torno, otro es esmeriladora y el otro fresa, en la cual acá están los distintos colores y secuencias por las que deben de ir pasando, ¿tá? Ya esto focalizado en cada uno de los centros. La forma de representarlo, que era lo que yo les había hablado recién, hay muchas, ¿no? Entonces, por un lado, puedo ir mostrando a través de un GAN cómo va avanzando el proyecto en general de algunos clientes, ¿sí? Y por otro lado, yo puedo ir observando cómo va la carga de máquinas con respecto a cada cliente. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Supónganse que yo tengo acá, voy a medir solamente los grados de avance de los proyectos en general. Yo tomé 3 terminales automotrices, que sería Ford, Renault y Fiat, ¿sí? Acá podemos tomar una escala de tiempo, cualquiera que sea, pueden ser semanas, meses, años,
Yo acá fui tomando el mes 4 de cada año, ¿estamos de acuerdo? Hice la proyección a largo plazo. Acá, ¿cómo vamos a ir graficando para poder interpretar lo que yo vaya a colocar en este gráfico? Entonces, cuando voy a todo lo que es comienzo sería de esta manera como le estoy marcando acá. Cuando es el fin de esa actividad o de ese proyecto es así. Es decir, cuando yo tengo un final y un comienzo y una serie de actividades, me va a quedar así como un arco, ¿sí? Que me va a representar cuándo comienza, cuándo termina y todo el tiempo de duración. El avance lo vamos a ir marcando dentro de ese arquito y cuando tengamos tiempos improductivos, lo vamos a tachar, hacer un rectángulo, un cuadrado y lo vamos a tachar. Esta es la simbología que yo elegí. No significa que se tiene que graficar y hacer de esta manera. Es simplemente, es como para tener en cuenta alguna referencia de cómo vamos a nosotros utilizar esos gráficos, ¿sí? Veamos más o menos cómo quedaría en función de algo ya más representativo. ¿Mm? Entonces tenemos que for tenemos que inicia y termina, vamos a decir, en el mes 4 del 17 hasta el 4 del 22. Bien, y el grado de avance que tenemos es este hasta el 2018. ¿Está bien? Venimos muy atrasados. ¿Sí? En Renault comenzamos en el año 19 con una proyección hasta el año 24 y venimos hasta la fecha actual, vamos a decir, o el año actual, venimos con un retraso mucho menor que el que vemos en Ford. Y en Fiat tenemos un proyecto que va del 18 al 26 y ese vamos más avanzado que la fecha de compromiso que nosotros tenemos. Entonces acá ustedes ven, este gráfico me está mostrando solamente el avance, no la carga de máquina de cada uno de los clientes que yo estoy marcando acá. Acá yo lo tomé a nivel general para ver cómo es el proyecto, cuándo inicia, cuándo termina y cuánto tiempo dura. Y acá cómo vengo con el avance general para este cliente Ford, para el cliente Renault y para el cliente Fiat. Ahora vamos a ver lo que sería el gráfico de máquinas. ¿Tá? Tomamos, obviamente, la misma escala de tiempo, nada más que yo arranqué en el 20 acá, ¿sí? Hasta el 26, que era el plazo que yo había puesto como proyección, que era lo último que duraba, si no me acuerdo, Fiat exactamente. Y tomé del 2020 en adelante. Puse acá dos máquinas, no significa que tengan que ser esas. Acá yo deberé poner todas las máquinas que por allí tenga o se necesiten para los distintos proyectos que me han solicitado o artículos, productos que me reclamó o me ha pedido cada cliente. En este caso tomé dos para que vean cómo sería la manera de interpretarlo. No hace falta de que sea solamente estas dos máquinas. Entonces tomé rectificado y torno, ¿sí? Y yo allí, ¿qué hice? Tomo la misma metodología y yo ¿qué digo? Bueno, en rectificado para Renault iba a ir del 20 al 22, ¿está bien? Y yo de Renault he avanzado hasta el 2021. Puedo decir que tengo por allí un mínimo retardo de acuerdo a lo que estaría el mes 4. Después, ni bien termine Renault, voy a colocar Fiat, que me va a durar lo que tenga que hacer de rectificado estos 2 años. Después no tendría nada y podría llegar a poner lo de Ford. Entonces, esto que está con una cruz me representa que en el 2025 yo en rectificado no tendría o tendría disponible esas horas máquina para salir al mercado a ver de buscar y de colocar para poder optimizar ese tiempo que voy a tener inoperable esa máquina. No porque esté dañada, rota o esperando un repuesto, sino porque no tengo
solicitud de esa actividad de rectificado, razón por la cual puedo salir a buscar para darle horas de máquina durante ese periodo. Para el torno es exactamente lo mismo. Esto tengan en cuenta que es representativo para que ustedes vayan viendo. Entonces, supónganse que yo arranco con Fiat, que ya lo hice y lo terminé en el 2020, y después no tuve más nada, y hasta que no termine todo lo que tiene Renault de rectificado, yo no podría empezarlo. Entonces, yo voy a tener en este caso, para el torno, una condición, si se quiere, peor que la de rectificado, que tendría un solo año. Acá tendría exageradamente 2 años, en la cual no voy a tener actividad para el torno, y después del 2023 al 2025 sí voy a tener una continuidad para la utilización de esas máquinas, ¿sí? Entonces, con esto, lo que nosotros podemos llegar a ver, exageradamente, yo acá lo puse por año, ustedes seguramente lo van a ir poniendo mes a mes y semana a semana, cuando tengan que hacer la actividad de la carga de máquinas y la programación. Pero acá yo lo que les quiero mostrar es cómo ustedes rápidamente, de acuerdo a los programas de producción que ustedes tienen o se plantean a través que surgen del plan maestro de producción, pueden llegar a ver cómo sería la mejor manera de hacer esa carga de máquinas para minimizar estos tiempos muertos que en realidad son aprovechar un equipo que utiliza. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay alguna consulta o más o menos quedó claro. Hola. Bueno, acá me dicen por chat que está claro. Bueno, me alegro que esté todo bien. Bueno, ahí a Gerardo lo dejo para que, bueno, pase el link de asistencia. Bueno, de mi parte, como siempre, bueno, muchas gracias. La idea es que seamos lo más claro posible para que ustedes tengan todas las herramientas para poder desarrollar de manera lógica y seguida los trabajos prácticos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahí veo que Gerardo ya les pasó el link. Una vez que completen el link, bueno, nada, quedan libres de acción. Muchísimas gracias, chicos.